Que Dios les bendiga, hermanos. Tengan ustedes muy buenas noches. Hoy martes a las 20 horas estamos puntualmente para comenzar este momento de alabanza, este momento de oración. Y espero que usted esté preparado para bendecir al Señor, cosa que vamos a hacer en este preciso instante. Conéctese, mande su pedido de oración también. Estaremos orando al final, estaremos haciendo un llamado de parte de Dios, pero ahora es el momento de bendecir al Señor. Dice el salmista en el Salmo 100, entren por sus puertas con acción de gracias, entren por sus patios con alabanza. Entonces en esta noche vamos a comenzar a bendecir al Señor. Declaramos en esta noche que el Señor es nuestro Dios, declaramos que somos parte de su pueblo, declaramos en esta noche que Él está en medio de cada uno de nosotros. Él está en este lugar, en esta oficina donde estamos predicando, y Él está en su casa también, junto a usted. Está junto a todos ustedes para tocarles, para bendecirles, para animarles en esta noche, y nosotros nos preparamos para bendecir al Señor. Esperamos su petición, esperamos su saludo, si quiere hacerlo. Vamos a comenzar bendiciendo al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Acompañe. Todo es de mi Cristo, por Él y Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Otra vez, vamos a repetir. Todo
alabamos, Señor. Bendecimos el nombre de Jesús. Señor, levantamos canción delante tuyo en esta noche. Señor, abrí nuestros ojos espirituales en este momento. Abrí, Señor, nuestro corazón para poder verte en medio de aquellos que te alaban, Señor. En medio de aquellos que te bendicen, Padre. Te alabamos, Señor. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Vamos a decir ahora, vamos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Otra vez decimos, vamos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Contemplar tu majestad y el gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Vamos a decir santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Vamos a decir al Señor, santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Ya. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, yo quiero verte.
Señor, es bueno cantar a tu nombre. Señor, es bueno poder alabarte. Señor, es bueno poder levantar tu nombre, Señor. Yo te pido por cada persona que nos está viendo en esta noche, Señor. Yo te pido que tu presencia, Señor, esté tocando cada vida, cada corazón. Estés impartiendo, Señor, una renovación, estés impartiendo fortaleza en esta noche, Señor. Queremos verte a través de nuestro corazón, Señor, como estamos cantando, queremos verte. Y, Señor, te pido que tu palabra, Señor, esté obrando en cada hermano, en cada hermana, en cada persona, Señor, que en esta noche está conectada. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Hemos podido cantar un momento. Hemos podido levantar el nombre del Señor. Y en esta noche vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Isaías. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Libro del profeta Isaías. Tome su Biblia. Vamos a leer la palabra de Dios, que seguramente va a traer fortaleza a cada uno de nosotros. Buscamos Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Vamos a leer 8 versículos de este precioso capítulo. Usted acompáñenos. Vamos a hacerlo en este momento. Leemos en el nombre del Señor Jesús. Dice la palabra de Dios, dice la Escritura, verso 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él en mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Lo primero en este pasaje de la Escritura es una circunstancia. Anote punto número 1. Circunstancia. ¿Cuál era la circunstancia que tenemos en el versículo 1? Dice la palabra: en el año que murió el rey Usías. Usted sabe que había muerto el rey de Judá, había muerto el primer mandatario, había muerto el presidente, digamos nosotros, en esta época. Y una nación el cual había muerto su presidente estaba pasando por una etapa difícil. Es una circunstancia irremediable, porque ¿sabe qué? Dice: en el año en que murió el rey Usías. ¿Sabe que la muerte es irreversible?
La muerte es irremediable. No hay otra cosa peor que la muerte, porque la muerte no tiene regreso, salvo que Dios intervenga milagrosamente, como hemos leído muchas veces en el Nuevo Testamento, y aún en el Antiguo Testamento hubo gente que volvió de la muerte por obra milagrosa de Dios. Pero esas son excepciones. En una circunstancia normal, la muerte es irreversible, prácticamente no tiene remedio. Ahora, quizás hay otra circunstancia que nos están rodeando en este momento que no es la muerte, pero déjame decirte en esta noche que si no es la muerte, entonces toda circunstancia tendría remedio. Por ejemplo, la hambruna, el problema económico, un problema familiar, un problema laboral, un problema de salud, un problema de depresión. ¿Cuántas personas están en una circunstancia depresiva? Pero eso no supera a la muerte. Yo no sé cuál es tu circunstancia en esta noche. No sé cómo pasaste este día, pero lo que nos relata el pasaje bíblico es que había muerto una persona. ¿Cuántas personas están muriendo en esta época por causa de esta pandemia? Pero ¿cuántas personas han muerto por accidente o por diferentes cosas? Yo no sé cuál es la circunstancia que estás pasando hoy, pero déjame decirte que dice el profeta Isaías que en el año que murió el rey Usías, él dice ahora: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Primer punto de circunstancia. Cada uno de nosotros hemos vivido una circunstancia en algún aspecto de nuestra vida. Hoy quizás has vivido una circunstancia, pero en esa circunstancia, en el tiempo del profeta Isaías, él dice: aunque murió el rey, aunque hubo una muerte en el territorio de Judá, él dice, algo pasó. En medio de esa circunstancia, dice, vi yo al Señor sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. En el segundo punto quiero tocar unos detalles. Primero dice, vi yo al Señor. La palabra Señor significa que el Señor es amo, que el Señor es el jefe, que el Señor es el dueño, que el Señor es prácticamente el dueño de todas las cosas. Y dice la Escritura que no solamente que Él es el Señor, significa Adonai, que es apuntado o se refiere a la persona de Dios. Dios es nuestro Adonai. Dios es nuestro Señor. Jesucristo es nuestro Adonai. Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Dice, vi yo al Señor. La otra cosa, declara el profeta, dice, que vio al Señor sobre un trono alto y sublime. Esto me habla de que a pesar de la muerte del rey de Judá, el Dios de Israel, el Dios de Judá, estaba todavía, a pesar de esa circunstancia, siendo el Señor de todo y el Señor de todas las cosas. Él estaba sentado sobre un trono alto y sublime, y dice la Escritura que sus faldas llenaban el templo. Esto es muy profundo, porque esto me habla que Dios o el Señor reina sobre toda circunstancia. Dios reina sobre mis circunstancias, Dios reina sobre tus circunstancias, Dios reina sobre el problema que has tenido quizás en el día de hoy. Dios está reinando, Él está sentado en el trono, y cuando la Biblia dice que Dios está sentado en el trono, es que Él dice, yo tengo el control de todas las cosas. Yo soy el que domina toda circunstancia. La muerte no impide que yo gobierne. La muerte no impide que yo sea el Dios tuyo. La muerte y ningún problema puede impedir que yo esté
Esto me habla que el Señor reina sobre toda circunstancia. Te pregunto, ¿qué circunstancia estás pasando hoy? ¿Qué circunstancia, aún siendo creyente, qué circunstancia estás pasando? Él está sentado sobre un trono alto y sublime. Él está gobernando allí. Y este pasaje, cuando yo leo San Juan capítulo, anótelo, se lo voy a mencionar, San Juan capítulo 12, versículo 41, nos muestra en el libro de San Juan que este pasaje de capítulo 6 del libro de Isaías se refiere a la persona del Señor Jesucristo. Capítulo 12 de San Juan atribuye que el que está sentado en el trono que se menciona aquí, sobre un trono alto y sublime, se refiere a la persona del Hijo de Dios. Se refiere a Jesús. Antes de su encarnación, antes de que Él naciera de la Virgen María, antes de que Él fuese un bebé, antes de que fuese criado por José, que era su padrastro, y su madre, antes de que Él estuviera trabajando en la carpintería con su padrastro, José, Él estaba sentado en el capítulo 6 sobre un trono alto y sublime, y dice la Escritura que Cristo no es un hombre común. Jesucristo no es una persona humana como las demás. Por supuesto que se hizo hombre como todos nosotros. Él, el mismo Dios, se hizo carne. Hay gente que minimiza a Jesús. Piensa que solamente fue un hombre bueno que caminó por las calles de Jerusalén. Pero déjame darte la noticia. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Todopoderoso. Jesucristo se sienta en el trono. Jesucristo es el dueño de todas las cosas. Él es el Dios Todopoderoso hecho hombre. Pero déjame avanzar luego en esta gran verdad. Me quiero detener para que recapacites en esta noche quién es Jesucristo. Jesucristo reina sobre toda circunstancia. ¿Quieres tu salida en esta noche? Dice que este trono era, alto, era un trono sublime, y hay otro detalle que quiero mencionar como un punto número 3. Sus faldas llenaban el templo. Esto de que en el trono estaba el Señor Jesús antes de encarnarse, y sus faldas, dice, llenaban el templo. ¿Qué significa esto? Dice la palabra del Señor que Cristo, cuando resucitó de los muertos, ascendió a los cielos, a donde estaba su Padre, ascendió a los cielos, dice que llevó cautiva la cautividad para ahora llenarlo todo. Déjame decirte que Jesús lo llena todo. Cuando dice que sus faldas llenaban el templo, implica que Él llena todo espacio. Él llena y se mueve en medio de aquellos que le invocan. Él puede decir abiertamente, todo aquel que me invoca me va a tener. Él dice en su palabra, si 2 de ustedes se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes. Él puede llenarlo todo. Él no era un hombre común, Él era Dios, Él es Dios. Era Dios. Nuevamente al cielo, se sienta en el trono de la majestad a la derecha del Padre, y desde allí Él todo lo llena. Amigo, amiga, ¿qué opinión tenés de Jesús? ¿Qué opinión tenés de Jesús? Hay gente que se ha burlado de Jesús. Hay gente que ha minimizado a Jesús. Pero dice la Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 10, que Él subió a lo alto para llenarlo todo.
sus faldas llenaban el templo. El templo tipifica hoy lo que es la iglesia. La Biblia dice que Dios no habita en templo hecho de manos. Nosotros tenemos aquí en Bombal y en Rosario 2 templos, pero solamente es la casa de oración, donde entran los hermanos para juntarse, para escuchar la palabra del Señor. Ese no es el templo donde Dios habita. El templo es tu vida. El templo que Dios está buscando para vivir, para quedarse allí, es tu vida, es tu corazón, es tu espíritu. Y dice el Señor que cuando nosotros nos reunimos en su nombre, Él se mueve en medio de nosotros y lo llena todo. Es por eso que cuando vamos a una reunión, es por eso que cuando nos reunimos, nosotros podemos venir con muchas cargas. Nosotros decimos, me voy a la iglesia. Cuando decimos me voy a la iglesia, estamos diciendo, me voy a juntar con otros hermanos, me voy a sentar a escuchar la palabra de Dios, vamos a cantar juntos. Y cuando nosotros hacemos esto que es tan precioso, que cantamos, que alabamos a Dios, el Señor nos llena con su presencia. Dice que Él subió para llenarlo todo. Es por eso que cuando nosotros salimos de la reunión, salimos bendecidos. Es por eso que cuando usted va a la casa del Señor, que no es el templo hecho de mano, la casa del Señor es la iglesia. Hermanos, son los hermanos reunidos en ese lugar. Esa es la casa de Dios, no el edificio. Dice la palabra que cuando nosotros alabamos al Señor, el Señor trabaja en medio de nosotros, quita cargas, quita enfermedades, quita dolencia y lo llena todo. Es por eso que salimos llenos de paz, llenos de gozo, llenos de alegría. Es por eso que mucha gente se sana. Es por eso que mucha gente dice, la verdad que me voy bien de acá. Porque el Señor lo llena todo. Vamos al próximo punto. El próximo punto está en el versículo 2. Acompáñenme. Dice la palabra del Señor, por encima de él, del Señor, había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Me quiero detener aquí para decirte en un minuto quiénes eran los serafines. Los serafines es una clase de seres espirituales del mundo angelical que están cerca del trono del Señor. Y esos seres celestiales, llamados serafines, que tienen 6 alas, están encargados de alabar a Dios. Ellos están allí para alabar al Señor. Pero acá tenemos una realidad. La realidad es que hay un mundo espiritual. Hay un mundo que nosotros no podemos ver con estos ojos, pero que existe, que es una realidad. Y la Biblia dice que hay ángeles, la Biblia dice que hay demonios, la Biblia dice que está Satanás también. Hay un mundo espiritual que es más real que este. ¿Y qué quiero decir con esto que te estoy diciendo que hay un mundo espiritual? Me voy a referir hoy a los ángeles del Señor. No voy a hablar de los demonios, que son una realidad, que molestan, que son tus enemigos. Los demonios producen muerte, los demonios tientan a la gente, los lleva a la violencia, los tienta para que abandonen los mandamientos del Señor. Pero te voy a decir, en este caso, ¿qué función cumplen los ángeles de Dios? Los ángeles de Dios están al servicio de Dios, pero también al servicio de aquellos que invocan el nombre de Jesucristo. Por eso dice la Biblia, la Escritura en el Antiguo Testamento también, en el libro de Salmos, que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O sea que hay un mundo espiritual a favor tuyo, de parte del Señor, a favor tuyo, para defenderte, para ayudarte.
cada vez que le pedís al Señor. No tenés que pedir a los ángeles, tenés que pedirle a Dios, por supuesto. Tenés que hablar con el dueño, tenés que hablar con el amo. A Él, Jesucristo, cada vez que orás, cada vez que hablás con el Señor pone ángeles a tu disposición para ayudarte, para salvarte de peligros, para darte fortaleza. Dios utiliza sus ejércitos, por eso dice el Señor de los ejércitos, a favor de aquellos que tienen la fe en el Señor Jesucristo. Y dice que estos ángeles alababan a Dios y decían: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su... Lo primero que declaraban ellos es que Dios, o el Señor Jesús, es santo. ¿Qué implica que Dios es santo? Implica que Dios es diferente. Ser santo implica libre de todo mal. La Biblia declara que nuestro Dios es bueno, es santo. En Él no hay maldad. En Dios, en el Señor Jesucristo, no hay maldad. Es todo lo contrario. La santidad de Dios aborrece la maldad. La santidad de Dios aborrece el pecado. La santidad de Dios no puede tolerar la desobediencia, no puede tolerar la maldad, no puede tolerar todas esas cosas, que muchas veces actúan contra nosotros. Esas cosas que contaminan al hombre, hay una palabra llamada pecado. Dios es santo. Dios es 3 veces santo. Algunos dicen que el Padre es santo, el Hijo es santo y el Espíritu Santo es santo. Entonces dice santo, santo, santo. Dios es 3 veces santo. Y Dios no puede ver la maldad, pero sí Dios ama al hombre que ha pecado. Dios lo ama de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo para llevar el pecado de cada uno de nosotros. Pero Dios es santo y Dios juzga el pecado y va a juzgar toda clase de pecados. Después voy a seguir hablando al final acerca de esto. La otra cosa que encontramos, no solamente que Dios es santo, que Jesús es santo, la otra cosa que encontramos es que toda la tierra está llena de su gloria. La palabra gloria significa esplendor. La palabra gloria significa que Dios es poderoso. La palabra gloria implica que Él es exaltado hasta lo sumo. La Biblia dice que toda la tierra está llena de su gloria. Aunque en la tierra hoy hay tanta maldad, sin embargo aquellos que invocan el nombre de Jesucristo pueden ver aún en esta tierra que la gloria del Señor está. La gloria de Dios es la exaltación de la persona de Cristo. Cuando usted exalta a Cristo, cuando vos estás alabando al Señor, muchas veces decimos nosotros, vamos a darle gloria a nuestro Dios. La palabra gloria también implica alabanza. ¿Sabe qué? Dice la palabra del Señor que cuando estos ángeles estaban hablando, dice que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Dice la palabra del Señor que estos seres celestiales son tan poderosos que muchos de ellos hablan y las puertas se estremecen. Pero más que los seres angelicales, más potente es la voz de nuestro Dios. Más poderosa es la voz de nuestro Señor. Mire,
Dice la palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 1, que cuando el apóstol Juan vio una visión del Señor Jesucristo luego de haber resucitado, tuvo una visión del Cristo ya resucitado y glorioso, y dice que el Señor Jesucristo le habló a Juan, y cuando él le habló había tanta potencia en la voz de él, que dice Juan, caí como muerto. Caí como muerto. Es por eso que el Señor nos habla hoy a través del Espíritu. Es por eso que Dios habla a través de los predicadores. Hoy Dios te está hablando. Él te está diciendo que Él es más fuerte que toda circunstancia. Él te está diciendo que Él es santo. Él te está diciendo en esta noche que tiene ángeles a tu favor. Él te está diciendo en esta noche que en Él hay gloria. Él te está diciendo que en esta noche que su voz es potente. Esto habla de autoridad. Él te está diciendo que tiene una palabra para tu vida. Y vamos a ir al próximo punto. El próximo punto es muy importante también. Versículo 5, el próximo punto es que dice Isaías allí, entonces dije, cuando él escucha a los serafines, cuando él ve al Señor sentado en ese trono, él dice, ¡ay de mí! Soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. ¿Sabe? En el Antiguo Testamento, mucha gente decía que si veía a Dios moría. Es más, muchos no querían ver a Dios porque sabían que podían morir físicamente, por la majestad, por la santidad. Y aquí el profeta Isaías, cuando tuvo esa visión, dijo, uy, yo me voy a morir también. Pero acá pasó algo. Lo primero que encuentro es que cuando Isaías se encontró con el trono de Dios, más allá de la circunstancia de que el rey Usías había muerto, cuando él se encuentra con esa visión, lo primero que le aparece a su mente y a su boca es, uy, soy un hombre inmundo de labios. ¿Sabe qué significa esto? Que cuando una persona realmente se encuentra con Dios, lo primero que le viene a la mente es que es un hombre pecador, que es una mujer pecadora. El apóstol Pedro, una vez estaba en la barca, dice el Nuevo Testamento, y se le aparece el Señor Jesucristo, no sentado en un trono así, se le aparece como hombre, y le dice que tienen la red en su nombre. Ellos tiran la red, pescan muchos peces. ¿Sabe cuál fue la expresión de Pedro? Apartate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Cuando una persona se encuentra con Dios, lo primero que sale a relucir es la condición humana. Y la Biblia dice que todos hemos pecado y que todos estamos, por ende, separados de Dios. Pero en este caso, la aparición del Señor para Isaías no era para que se separe de él, al contrario. Isaías reconoce su pecado, evidentemente, dice, soy un hombre inmundo de labios. Evidentemente, o era un mal hablado, o era una persona que ensuciaba a la gente cuando hablaba, o era una persona que maldecía a los demás. No sabemos cuál es la inmundicia de su pecado. Dice, yo con mi boca soy un inmundo, y yo habito en medio de un pueblo que igual que yo. Acá no importa cuál era el pecado, lo importante es que él reconocía que era un pecador, él reconocía su condición, él reconoció delante del Señor su condición. ¿Y sabe qué? Hoy es tiempo de que la gente tiene que reconocer su condición delante del Señor. Tenemos que reconocer cómo estamos delante de Dios, si hemos faltado a su palabra. Lo primero que tiene que aparecer en nuestra vida, no para caer muertos, sino para que ocurra lo que ocurre después. Dice la Escritura que se le aparece este serafín, tomó
toma el versículo 6, toma un carbón encendido del altar que estaba allí, dice, lo toma con una tenaza y se acerca a Isaías, versículo 7, tocó la boca de Isaías y el serafín, el ángel le dice, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Sabe lo que Dios quiere hacer en este tiempo? Él quiere perdonar al hombre y a la mujer. Él quiere perdonar a su pueblo, a la iglesia también. Muchas veces como iglesia hemos cometido cosas que a Dios no le agradan. Y el propósito de un encuentro con Dios es que cada uno confesemos nuestra condición, pero no para morir delante del Señor, al contrario, para cobrar, ser limpio de tu pecado. Una de las cosas que el Señor hizo fue morir en la cruz del Calvario, no para que nosotros muramos por nuestros pecados. Él fue a la cruz, al contrario, para sacar el pecado de nosotros. Lo llevó sobre sus espaldas para que usted y yo seamos limpios de toda culpa, limpios de toda falta de perdón, limpios de toda amargura. La amargura es pecado. La persona amargada se convierte en una persona descreída, se convierte en una persona que todo lo mira mal, se hace daño a sí mismo y hace daño a los demás. Déjame decirte una cosa, la amargura es una interferencia para la gracia de Dios. Por eso es que nosotros debemos convertirnos, debemos limpiarnos de toda amargura, de todo pecado, de toda mentira, de toda mala intención. Es el tiempo que Dios está sacudiendo los cimientos de esta tierra para que su pueblo se vuelva a Él, primeramente en arrepentimiento. Segundo, quede limpio de toda culpa. Mire, la Biblia dice que Dios es amplio en perdonar. Dios es amplio en perdonar. Y déjeme decirle algo. Cuando nosotros somos perdonados por Dios, ocurren milagros también. Porque hay enfermedades que vienen al hombre por causa de la mala relación con Dios. Cuando usted y yo tenemos una buena relación con Dios, con Jesús, la paz de Dios viene a nuestra vida y hay personas que se sanan de enfermedades porque esa enfermedad que tenía era psicosomática. Entonces cuando usted, su interior se arregla con Dios, cuando usted se encuentra con el Señor, por eso debemos encontrarnos con el Señor, ocurre algo en nuestra vida. Dios extirpa nuestro pecado. Dios saca lo que nos sirve. Dios hace una limpieza en nuestro corazón. Y anímicamente te sentís de primera. El primer síntoma que yo tuve cuando Dios me perdonó fue la paz que solamente Él puede dar. Aleluya. Entonces cuando viene esa limpieza de parte del Señor, físicamente te podés sanar también. Entonces dice que el profeta Isaías recibe la limpieza de su pecado. Versículo 7. He aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa. Recordemos que el Señor no se había encarnado todavía en ese tiempo, ni había venido a la cruz. Entonces esa limpieza era un crédito que Jesús tenía que pagar en el mañana. La limpieza que Isaías tuvo de que su pecado le fue perdonado, quedó remitida en la cruz del Calvario. No sé si usted me entiende. Isaías tuvo un beneficio, pero el pago del pecado de Isaías, 700 años después, lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos una ventaja, que Cristo ya pagó por nuestros pecados. Yo solamente lo que tengo que hacer es pedirle perdón. Le tengo que pedir perdón. El pecado hace daño. Hermano, el pecado hace mucho daño. El pecado no es juego. El pecado mata a la gente. Nosotros nos cuidamos del coronavirus. Samuel, el coronavirus
nos cuidamos, nos aislamos, no queremos contagiarnos del coronavirus. Le hablo a Samuel también, está leyendo la Biblia. Y nos cuidamos de ese virus, porque, claro, hasta dicen que no tenemos que poner barbijo. Parece que vamos a tener que usar barbijo. Pero déjame decirte en sentido espiritual que el pecado es peor que el coronavirus. El pecado separa al hombre y la mujer de Dios. Los separa. La paga del pecado es muerte. El pecado manda al hombre y a la mujer a la condenación eterna. El pecado hace que toda la gente que no reconoce a Cristo en su vida, en el día de su muerte, vaya a la condenación eterna. ¿Sabe cuál es la condenación eterna, verdad? La Biblia lo llama el lugar de los muertos, el infierno. Mire si el pecado no es más peligroso que el coronavirus. Paradójicamente nos cuidamos todos del coronavirus, y tiene razón. Pero más cuídese del pecado. Más cuídese de desobedecer a Dios. Pero Dios tiene el antídoto para el pecado. Todavía los estudiosos están buscando la vacuna para el coronavirus. Pero déjeme decirle que el pecado es peor que el coronavirus, pero el pecado ya tiene el antídoto. ¿Sabe cuál es el antídoto contra el pecado? El antídoto contra el pecado es la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Cada gota de su sangre nos purifica, nos purificó para que nosotros seamos salvos y tengamos la vida eterna. Ya Isaías en el versículo 7 había sido limpio del pecado. Y acá viene el último punto que quiero tocar, versículo 8. Después oí la voz del Señor. Cuando usted es limpio, cuando yo soy limpio, estamos capacitados para escuchar la voz del Señor. ¿Sabe cómo es la voz del Señor? Bueno, en esta noche te está hablando el Señor a través de este mensaje. También podés escuchar la voz del Señor cuando lees la palabra de Dios. Podés escuchar la voz del Señor cuando le hablas a Él y pone un sentir en tu corazón. Ahí es la voz de Dios. Pero vamos a avanzar. Después oí la voz del Señor que decía, Dios pregunta acá, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dios está llamando gente. Dios quiere enviar gente con un mensaje. Todos aquellos que tenemos a Cristo, tenemos que prestar atención. Dice el Señor, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces Isaías dice, después de haber sido perdonado, después de haber escuchado la voz del Señor, él dice ahora, heme aquí, Señor. Señor, acá estoy. Sí, Señor, acá estoy. Vos me perdonaste. Vos sacaste el pecado que yo tenía. Me siento bien, Señor. Ahora te puedo escuchar. Ahora me siento con paz. Ahora me siento alegre. Me siento aliviado, Señor. Soy otra persona, Señor. Señor, heme aquí. ¿Sabes qué, Señor? Envíame a mí. Envíame a mí. Y acá, hermano, hermana, y a un amigo que me escuchás quizás por primera vez, espero que haya muchos que escuchen por primera vez, porque Dios te está hablando. El Señor primero se revela a tu vida. Quizás no tengas una visión como tuvo Él, pero Dios se revela de muchas maneras. Hay gente que el Señor se le revela al corazón y dice, yo sentí la presencia de Dios. Y vos le preguntás, ¿pero cómo sentiste la presencia? No sé, pero yo sabía que Dios estaba ahí. Pregunte, pastor, pero yo sabía que Dios estaba. Tenés un encuentro con Dios. Número 2, después que tenés el encuentro con Dios, tenés el perdón de pecado. Vos le confesás al Señor, le decís, Señor, perdóname porque fui una persona mentirosa, perdóname porque defraudé, perdóname porque odié a medio mundo, perdóname porque yo te tenía a un costado, no te tomaba en cuenta, muchas veces me burlé de vos. Señor, muchas veces cuando las cosas no me gustaban, te insulté. ¿Sabe cuánta gente insulta a Dios? ¿Sabe cuánta gente le echa la culpa de las circunstancias a Dios?
Le imputan a Dios lo que está pasando cuando Dios no es el culpable es el hombre, el culpable es el pecado, la desobediencia, el menosprecio de Dios. El hombre es culpable. Entonces cuando el hombre se da cuenta de que Dios no era el culpable, le pide perdón a Dios. Le pide perdón a Dios. Entonces, una vez que el Señor me perdonó, cambió mi vida. Otra de las cosas que Dios pone cuando cambia tu vida, pone fe en tu corazón para creer que la Biblia es la palabra del Señor. Entonces, una vez que tenés estos síntomas santos, una vez que tu vida cambia, porque tu vida puede cambiar de un día para el otro, entonces viene el llamado de Dios. ¿A quién voy a enviar? Y entonces Dios te mira a vos y te dice, ¿a quién voy a enviar? Entonces nosotros nos sentimos identificados. Nosotros decimos, Señor, quizás a las drogas, fui una persona adicta a pastillas, fui una persona adicta a la bebida, no lo sé, una persona adicta a las drogas, no sé si lo dije antes, pero lo vuelvo a repetir. Entonces, cuando te sentís libre de eso, vos le decís a Dios, Señor, mucha gente está pasando lo que yo pasé. Y Dios te dice, ¿a quién voy a enviar? Entonces vos decís en esta noche, envíame a mí. Señor, yo tengo una palabra para la gente. Señor, yo fui una persona con enfermedades. Señor, yo fui una persona atada por los pensamientos pesimistas. Señor, negativa, incrédula. Muchas veces, Señor, te insulté porque no entendía absolutamente nada. Una vez que entendiste, Dios te dice, no te mueras nada. Desde ahora en adelante sos mi hijo. Desde ahora en adelante te voy a usar. Punto final. Envíame a mí. Esta es la época de la iglesia. Esta es la época de que la gente necesita escuchar un mensaje de fe. Que en medio del coronavirus, en medio de lo que se viene económicamente, en medio de lo que va a venir después de todo esto, que va a ser, discúlpame, voy a decirte, la Biblia dice que en el último tiempo las cosas van a empeorar. Yo quisiera decirte que todo va a salir bien. Yo quisiera decirte que vamos a salir toda de esta, y quizá de esta vamos a salir. Que vendrán tiempos muy difíciles y en medio de esas circunstancias, en medio de la muerte, en medio de la hambruna, en medio de gente que anda mal, en medio de gente que está orientada, el Señor te llama con un mensaje de fe para que le digas, tengo, vecino, una palabra para vos. Te quiero decir que Cristo viene. Te quiero decir que Cristo es la puerta. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Déjame decirte a tu compañero de trabajo, le vas a decir, yo tengo una palabra para vos. Está desorientada la gente con todo esto, pero el Señor me envía para decirte que en Él, solamente en Él, está la salida. No sé si estás entendiendo este mensaje. Hermanos de Rosario, es nosotros. Claro, me decís, bueno, ahora yo no puedo salir. Yo tampoco. Pero usamos las redes sociales muchas veces para enviar memes. Y está bien. Usamos las redes sociales muchas veces para algunos chistes también podemos enviar. No me malentiendan, está todo bien. Pero ¿por qué también no usamos las redes sociales para decir que Jesús
es la salida para mucha gente. Para toda la gente, no para mucha, para toda la gente. Digo mucha porque algunos no lo van a tomar. Pero Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Hay un mensaje de Dios que Dios quiere poner en tu boca. Muchos dicen, yo soy nuevito, pastor, pero hace poquito que yo me entregué a Jesús. ¿No importa? Recuerdo el mensaje de una persona que era ciega y se encuentra con Jesús. Y el Señor le dice, sé sano. Dice que le abrió la vista. Y este hombre tenía como más de 40 años, dice la Escritura, San Juan capítulo 9. Entonces vinieron los religiosos de esa época que estaban en contra del Señor. Vinieron los padres, llaman a los padres, dicen, ¿este es tu hijo? ¿Este es el que era ciego? Y le preguntan a los padres del ciego, ¿cómo es posible? Dice que ahora él dice que ve. Y los padres dicen, mire, yo no sé nada. Lo único que sabemos que era nuestro hijo, que él había nacido ciego y que ahora ve. No había ningún mensaje de teología. Entonces lo mandan a llamar al ciego. Y dice, vení. Decir una cosa. Esa persona, ese tipo que a vos te sanó. Ese tipo es hijo de fornicación. Y el tipo le dijo, mire, no sé qué es, no sé qué era. Le estoy parafraseando. Yo lo único que sé que yo antes era ciego, pero que ahora yo veo. Yo veo. Lo único que me interesa es que ahora veo. Y ahora se lo voy a decir a todos que yo era ciego y que este llamado Jesús a mí me sanó. Mire, no había tantos versículos, no había tanto conocimiento de la Biblia, que tenemos que tenerlo, no me malentienda. Pero déjame decirte que si sos nuevo en el Señor, con el hecho de contarle a la gente lo que Jesús hizo en tu vida, es más que suficiente. Voy a cortar el mensaje en esta noche. Y vamos a orar. ¿Te paso en limpio todo esto? No sé cuál es tu circunstancia, pero Dios está sentado en el trono. Jesús está sentado en el trono. Y Él está sentado y gobierna tu circunstancia. Y yo quiero orar por vos, hermano. Yo quiero orar por vos, hermana en Cristo. Los hermanos de Rosario, los hermanos de Bombal, los hermanos que quizá no están viendo de otros lugares, gente que no está viendo. Yo les quiero pedir a ustedes que están viendo esta palabra, que están escuchando a través del Facebook, que por favor la compartan. Compártasela a aquellas personas que están bajo circunstancias tan adversas. Aquellas personas que están lejos de Dios. Comparta la palabra, por favor. Compártala. La iglesia tiene que aparecer en este tiempo. Ore por esa gente. Compártale la palabra. Y dígale que Jesucristo viene. Hermanos, Cristo viene. Está más cerca que nunca. El arrebatamiento de la iglesia está más cerca que antes. Debemos hablar la palabra. Debemos afirmar el corazón. Debemos limpiarnos de nuestros pecados y prepararnos para el gran evento cuando Cristo levante a los suyos de esta tierra. Allí donde está, por favor, si puede levantar sus manos, hágalo. Cuando levantamos las manos, nosotros adoramos al Señor. Los matrimonios, los hijos, toda esta palabra, levante su mano y ahora dele gracias al que está sentado en el trono, a Jesús. Dele gracias al Padre en esta noche, dele gracias al Espíritu Santo, que está en medio de nosotros. Y quiero orar por esta palabra que he compartido con ustedes.
para que todos estos puntos que hemos tocado, quizás a alguno le toca a usted, quizás con alguno se siente identificado, hable con Dios en esta noche. Dígale: Dios, Jesús, te pido que me ayudes en esta noche. Señor, perdona mis pecados. Mire, nunca está de más que usted le pida perdón a Dios. Yo lo hago todos los días, ¿sabe? Por las dudas dije: Señor, no hace cosa que haya dicho algo que no corresponde. O haya pensado: Señor, yo me limpio delante tuyo. Quiero estar limpio delante de tu presencia. Lo mismo en esta noche. Haga lo mismo. Levante esa mano y bendiga al Señor. Dios está en medio de nosotros. El Señor está dentro de esta oficina con nosotros. Mientras nosotros estamos orando en esta oficina con Samuel, creo que la presencia del Señor se pasea en medio de nosotros. Pero también la presencia del Señor se mueve en tu habitación. También la presencia del Señor se mueve ahí en el living, no sé dónde estás. Oh Dios. Oh Señor. Vamos, hable con Dios. Hable con Dios. Hable con Dios. Él se mueve en medio de las alabanzas de sus hijos. Hable con el Señor. Tómese estos minutos para ser ministrado por Dios. Aleluya. ¿Qué circunstancias has vivido en este tiempo o estás viviendo hoy? Quiero que recibas en el nombre de Jesucristo. Recibí esta palabra. Recibí esta palabra de aliento. Recibí esta palabra de corrección. Recibí esta palabra donde el Señor te está diciendo: hijo, hija, yo estoy sentado sobre el trono. Yo conozco lo que te está pasando. Yo sé por dónde estás pasando. Aleluya. Hijo, hija, tengo el control de todas las cosas. Nada se me escapa. Tengo ángeles a tu favor. Vamos, busca a Dios. Aleluya. Aleluya. Alabado tu nombre, Señor. Alabado tu nombre, Señor. Vamos, allí donde estás, levanta una oración de alabanza. Levanta una oración de alabanza. Levanta una oración de gratitud. Levanta una oración de liberación. Recibí libertad en el nombre de Jesucristo. Por la fe. La Biblia dice que al que cree todo le es posible. Recibí sanidad. Recibí libertad. Recibí fortaleza espiritual en esta noche. Él está sentado en el trono. Sé fortalecido para servir a Dios. Hay un servicio para el Señor en este tiempo. Es que tu boca proclame las maravillas de Dios delante de la gente que no conoce a Cristo. Vamos, iglesia. Vamos, iglesia. Vamos, amigo, amiga. ¿Estás escuchando esta palabra? Decile a Jesús que entre a tu corazón en esta noche. Si hubiera alguien que no tiene a Cristo en su corazón, si hubiera alguien en esta noche que no sabe que sus pecados son perdonados, en esta noche pedile perdón al Señor. Libérate en esta noche, libérate en el nombre de Jesucristo. Decile: Señor, perdóname. Yo recibo tu perdón por la fe en Jesús. Vamos. Aleluya. Hay poder. Gracias, Padre, te damos en esta noche.
oro por los que nos están mirando en directo, pero también voy a orar por gente, Señor, que quizás mirará el video después. Yo te pido que ministres, yo te pido que toques, yo te pido, Señor, que estés liberando en esta noche. En el nombre del Señor Jesucristo. Queremos orar, Señor, también por la familia. Queremos orar por los hijos. Queremos orar, Señor, por los nietos, padres, por el núcleo familiar. Queremos orar por la Argentina, por el gobierno, por los médicos, Señor, para que ellos sean fortalecidos. Muchos están cansados de tantos días, Señor, estar atendiendo a las personas que están infectadas. Oramos por ellos en esta noche. Oramos por la gente que está infectada. Yo sé que sos un Dios de milagros. Muchos de ellos te conocen quizás. Algunos, Señor, han conocido tu palabra y en el lecho allí en medio de la enfermedad, dales una palabra para que ellos puedan volverse de todo corazón y sean libres para la gloria de tu nombre. Señor, oramos en esta noche. Movete, Señor, a través de la oración. Movete en los hogares. Movete en los hogares en este momento. Movete en los hogares, Señor. Movete en los hogares en esta hora. En el nombre de Jesús. Señor, que se levanten las oraciones en tu nombre. Padre, para la gloria de tu santo nombre. Señor, te damos gracias. Muchísimas gracias en esta noche. En el poderoso nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Hemos finalizado este momento de lectura bíblica. Hemos finalizado este momento de oración. Pero vamos a tener la próxima cita, día jueves, a las 20 horas. A los hermanos de Rosario, a los hermanos de Bombal, por favor trate de conectarse. Yo sé que muchas veces quizás el internet esté fallando. Algunos hermanos me decían que por ahí quedaba tildado. Pero trate de conectarse. ¿Sabe? Porque la única manera ahora de estar juntos en el Espíritu, ya que no podemos estar juntos físicamente, digamos que nuestra reunión es cada día martes, cada jueves y cada domingo a las 20 horas. Nuestra próxima cita a través del Facebook, a través de Instagram, será, recuerde, yo se lo voy a estar haciendo recordar, pero usted también recuérdelo ahora. Jueves 20 horas. Jueves 20 horas y domingo 20 horas también. Vamos a estar con Samuel aquí para brindar esta transmisión y bendecir su vida. Ha sido un gusto en esta noche haber compartido esta palabra, haber orado. Si usted tiene peticiones, escriba a la iglesia, entre en el Facebook de la iglesia y allí puede poner las peticiones. También lo puede hacer a través del chat privado de la iglesia, donde usted puede poner peticiones. Yo las voy a estar leyendo y voy a estar orando por esas peticiones. Pero por favor, comparta la palabra del Señor. Aunque usted no salga, comparta la palabra del Señor. A través de WhatsApp, de mensajes, llamados, etcétera, etcétera. Comparta la palabra del Señor. Hermanos, hermanas, amigos, que el Señor los bendiga. Recuerde que Jesucristo viene pronto. Prepárese, afine su corazón, trate de estar a las 20 horas, haga lo imposible por estar a las 20 horas, reciba la palabra, recíbala, y que el Señor los siga bendiciendo a todos. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Chau, chau.